Bienvenidos, buenos días, bienvenidos al día 3 de la OT, el Instituto de Transición de Oklahoma. Quiero agradecer a la doctora Kimberly Asmani por permitir la oportunidad de compartir estas sesiones en español otra vez en este año. Ahora me gustaría presentar a la doctora Claudia Maldonado Atto para comenzar la mañana. Gracias y que tenga un gran día. Claudia. Gracias, Renee. Gracias a todos. Me siento muy orgullosa y animada para presentar esta información, para estar aquí con el OTI otra vez y dar mi información sobre reconociendo la IEP y su importancia. Así que déjame poner el PowerPoint. Ok. ¿Lo puedes ver, Renee? Sí. Ok. Bueno, pues reconociendo la IEP y su importancia, porque sí es muy importante saber de todas las secciones de la IEP, porque la IEP es un documento, pero para apoyar a nuestros hijos en la escuela, pero es un documento de transición en los académicos, transición para aprender más, para ayudarnos a nuestros hijos, ir al trabajo, para encontrar trabajo. Así que cuando se trata de crear un plan de educación individual, el IEP, ¿okay? Es un esfuerzo concertado, es muy necesario porque tenemos que invitar no solamente a la maestra, al maestro de educación especial, para los maestros de educación general, el director del distrito, los que van a apoyar con servicios relacionados, consejera, el director de educación especial y también a los estudiantes de la IEP, a tu hijo, tu hija. Este IEP pertenece a ellos y hay que invitar a ellos también. El desarrollo de la IEP es un proceso. Este proceso implica dos cosas principales. Primeramente, la reunión de la IEP. Esta reunión es muy importante que todos nosotros nos reunimos juntos a hablar, a dar ideas, a participar, en apoyar, en ayudar al estudiante, a mi estudiante, a tu hijo, al estudiante que va a recibir servicios relacionados. Así que esta reunión es donde usted, su hijo, los miembros de la escuela, todos juntos vamos a decidir qué, cómo y qué vamos a hacer para ayudar, para apoyar. Hay que enfocar en las necesidades del estudiante, de tu hijo o hija. Las decisiones se toman juntos, no solamente por la maestra de educación especial, no solamente por el mamá, el papá o por el director de la escuela, del distrito. Nos tenemos que enfocar y tomar todo junto, un equipo, somos un equipo. Y luego, segundamente, el documento de la IEP, el cual pone las decisiones. Ahí vamos a escribir todas las decisiones. Todo lo que vamos a hacer, apoyar, a dar, los servicios, todo se apunta en este documento para ayudar. Cuando apuntamos todo en el documento de la IEP, todos nosotros en la reunión lo vamos a firmar. Y ahora este documento es un documento federal, es la ley ahora, es como una ley que tenemos que hacer lo que apuntamos en el IEP. No solamente lo estamos escribiendo y ya lo ponemos a un lado, no, tenemos que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer para apoyar, para ayudar en la discapacidad. El IEP ayudará a satisfacer las necesidades. Estas necesidades son los que resultan de una discapacidad.
Así que si está desarrollada individualmente, es individualmente. Hay que poner esto en nuestra mente y hay que apoyarnos. La sabiduría es poder, así que hay que imponernos y decir, no, por favor explícame, no entiendo, quiero ayudar a mi hijo y también ayudarles a ustedes, a los maestros, a la escuela, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Okay? Así que hay muchos papás que no entienden el IEP. No solamente los padres hispanos, también hay muchos padres que hablan inglés y de todos modos no entienden el IEP, porque el IEP es un documento muy difícil de entender si uno no sabe cómo se desarrolla, cómo es la ley aquí en Oklahoma. No solamente la ley federal o la ley del estado, pero la ley de también los procesos y los requisitos de la escuela, del distrito, de la comunidad, del estado, de la nación, de América, del mundo. Se va creciendo. Así que hay leyes grandes, hay leyes chicos, pero todas estas leyes son para ayudar a los estudiantes que están en la escuela con discapacidades para que puedan participar como los otros que no tienen discapacidades. Queremos ofrecer la educación para todos. No importa la discapacidad, no importa las necesidades, estamos aquí para ayudar porque en la escuela pública todos los niños tienen derecho de aprender como ellos puedan, como los otros que están ahí. Así que el IEP tiene dos propósitos generales. Primeramente, establecer metas anuales. ¿Okay? Estas metas son para el niño, para el niña. Hay que declarar la educación especial, los servicios relacionados, ayudas suplementarias, todos los servicios de una agencia pública como el DRS, servicios de terapia. Así que depende de lo que necesita el estudiante, su hijo, su hija, el niño, la niña. Hay que declarar este estudiante necesita este servicio porque su discapacidad le está se pone unos límites o no puede participar como los otros estudiantes, como sus amigos. Pero si le hacemos esta acomodación, puede participar como los otros. Si cambiamos la educación un poco o si le ofrecemos esto, si le apoyamos así, todo lo que vamos a hacer es para ese niño, solamente ese niño. El IEP acuérdense, el IEP es para uno, no para la clase en general, es para ese individual con su discapacidad. Así que el IEP debe de ser escrito para el niño, niña con la discapacidad, no escrito por la discapacidad. Es una diferencia muy importante. Por ejemplo, si mi hijo está en la escuela y necesita servicios de terapia, entonces la escuela tiene que buscar el modo de ofrecer esos servicios si lo escribimos en el IEP. Y esos servicios deben de ser gratis, lo que la escuela puede hacer. Así que una escuelita chiquita que tiene unos 50 estudiantes, entonces no tiene mucho dinero, pero de todos modos puede ayudar, puede apoyar, puede ofrecer servicios. Y hay servicios, hay modo de encontrar esos servicios de terapia, por ejemplo. Pero una escuela que tiene 500 estudiantes, pues tiene más dinero y así que ellos también tienen que ofrecer esos servicios de terapia, por ejemplo. Pero los servicios a lo mejor son un poco distintos
por el dinero, pero de todos modos los tienen que ofrecer. No importa si la escuela es chiquita y no tiene muchos fondos o la escuela es grande y tiene bastantes fondos. Los servicios son los servicios para la discapacidad, para el estudiante con esa discapacidad. Así que las metas que vamos a escribir no son generales a la discapacidad, no son generales al estudiante con la discapacidad, son muy específicas al estudiante con la discapacidad. Y ahí a veces uno no entiende cómo ayudar a los maestros a escribir la meta. Yo como mamá tengo todo el derecho de intervenir, de participar en el equipo de la IEP y decir, mira, estas metas me interesan para ayudar a mi hijo. Y luego la escuela dicen, bueno, estas metas lo tenemos que hacer también por el currículo. Así nos vamos hablando y vamos a escribir una meta que apoya las necesidades que yo veo para mi hijo y las necesidades que la escuela ve para mi hijo también. Así que si es una meta, si son 3 metas, no importa. Las metas son específicas para mi hijo o mi hija con esa discapacidad que tiene. No, así que si mi hijo tiene autismo, no vamos a escribir metas por autismo, vamos a escribir metas específicamente para mi hijo con autismo. Así que, vamos a ver. Entonces, hay muchas consideraciones de la IEP, sabiendo que, ok, es un equipo, este documento, todo que apuntamos en este documento, es ahora la ley para mi hijo, para mi hija en esta escuela, en este nivel de la escuela. Así que vamos a construir un programa de una educación apropiada. La educación debe de ser apropiada para mi hijo, por ejemplo, para mi hija con la discapacidad que tiene. Así que si para mi hijo, vamos a, por ejemplo, si mi hijo tiene Down syndrome y mi hijo puede asistir, puede participar en las clases generales, entonces la educación más apropiada para mi hijo es estar en las clases generales, no en las clases de educación especial. Así que porque debe de ser apropiada. Si mi hijo, por ejemplo, necesita más ayuda, más apoyo en sus clases de matemáticas, entonces ahí le vamos a servir sus necesidades. Ahí le vamos a dar el apoyo porque ahí es donde necesita más ayuda en las clases de matemáticas. Pero si está en una clase de matemáticas de educación especial con una maestra de educación especial, eso no quiere decir que en su clase de inglés, en su clase de historia, que también debe de estar en una clase de educación especial. Si no es apropiada, entonces puede estar en la clase general con los otros estudiantes. Así que cuando estamos construyendo este programa de educación apropiada, es apropiada al niño o niña con discapacidades. El equipo de la IEP en general debe de considerar el envolvimiento de la participación, el currículo de la educación general, actividades extras currículas, las actividades que no son académicas. Así que, por ejemplo, déjame pensar, si quiero considerar el recess, ¿ok? En la escuela primaria. Si quiero considerar el recess, yo quiero que mi hijo, que mi hija participa en el recess para jugar, para estar ahí con sus compañeros, con los deportes, para disfrutar del equipo, de lo que está ahí en el recess. Pero si mi hijo o mi hija no puede disfrutar de los juegos ahí, pues entonces en el IEP uno puede escribir, por favor, ¿qué vamos a hacer para que mi hijo con su discapacidad pueda disfrutar del recess?
Esa es una actividad que no es académica, pero de todos modos es muy importante. Es muy importante para los niños porque necesitan ese tiempo para jugar con los compañeros, para, no sé, para deshacer del estrés que se siente uno cuando uno tiene una discapacidad y está en la escuela. Así que hay muchos niños que como se tienen que estar sentaditos en sus escritorios, listos para aprender, pues eso da mucho estrés a veces a los que tienen discapacidades, de estar ahí apuntando, tomando notas, poniendo atención a la maestra. Y así que el recess es muy importante para relajarse uno, para decir, ya, voy a jugar unos minutos, 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos, lo que sea. Pero si no puedo disfrutar con los juegos que están ahí, con el equipo que está ahí, con los deportes, entonces eso me quita la tranquilidad que el recess debe de dar. Eso me quita la oportunidad de disfrutar, de descansar y luego regresar a la clase y la clase de académicas o las clases de enseñanza, lo que sea. Así que uno debe de pensar de todo lo que se ofrece en la escuela durante el día de la escuela. Todo lo que se ofrece a los estudiantes también se debe de ofrecer a mi hijo, a mi hija con discapacidades. Si no importa la discapacidad, hay que reunirnos y ver cómo vamos a hacer acomodaciones, modificaciones para apoyar, para que también mi hijo, mi hija disfrute de todo lo que está ahí ofrecido en la escuela, que sus compañeros, sus amigos, que los otros estudiantes están disfrutando. Así que el estudiante debe de tener su oportunidad de participar en todo. Y a veces es la maestra, el profesor, el administrador, la administración, perdón, que debemos de pensar cómo vamos a hacer esto, qué vamos a hacer, cuáles cambios podemos hacer para apoyar. Así que el IEP debe de ser hecho no más de 30 días del calendario desde la fecha cuando su hijo, su hija está elegible para los servicios de educación especial. Cuando la escuela dice sí, su hijo tiene esta discapacidad, ahí empiezan los 30 días. Okay. Cuando un papá firma los papeles, los documentos, por favor, quiero averiguar si mi hijo tiene una discapacidad, si tiene problemas con la enseñanza, si necesita unos apoyos, uno firma el documento. Así que ahora vamos a ayudar al estudiante a darles unos exámenes, va a visitar con un psicólogo. Vamos a hacer algo para averiguar si tiene una discapacidad. Porque hay discapacidades que uno no sabe que su hijo tiene. En inglés se dice Specific Learning Disability. Esa discapacidad, porque déjame retrasar un poco. Uno tiene una discapacidad desde nacimiento, pero también hay discapacidades como el autismo que uno no sabe hasta que nuestro hijo tiene como unos 5 años de edad. Pero también hay discapacidades como el Specific Learning Disability, que uno no sabe hasta que ya está en la escuela y está participando en las clases y vemos, pues no está aprendiendo o va más lento que los otros o parece que tiene muchos esfuerzos para aprender, algo está pasando. Bueno, podemos investigar en la escuela, uno como padre puede decir, momento, por favor, mi hija no, parece que no está aprendiendo bien, parece que tiene muchos problemas con la enseñanza. Podemos averiguar si tiene una discapacidad de Specific Learning Disability, por ejemplo. O también hay discapacidades que pasa un accidente y como hay niños que si están en un accidente automóvil, pues se golpean la cabeza y ahora necesitan ayuda, o hay discapacidades de salud y necesitan un poco más de apoyo. Así que cuando firmamos y decimos sí,
su hijo tiene una discapacidad, Specific Learning Disability. También se dice LD. Si vemos eso, entonces ya tenemos 30 días del calendario desde esa fecha que dijimos, sí, tiene una discapacidad, hasta que debemos de tener una IEP escrito para este estudiante. Pues, y este IEP puede ser escrito antes, un draft, se dice en inglés un draft, para darlo a los parientes, para verlo, para leerlo sin estrés, con confianza, con tiempo en la casa, para anotar, preguntas que tengo o cosas que no entiendo, y luego ir a la IEP, a la junta, a la reunión de la IEP, para hablar y discutir y cambiar ideas para ayudar. Así que cuando ya escribimos el IEP, entonces, por lo menos una vez cada 12 meses, cada año, debemos de revisar cómo son los servicios, qué más necesita, si hay progreso, si no hay progreso. Pero eso es por la ley, que cada 12 meses, ¿okay? Bueno, son 11 meses y un día menos de los 12. Así que si yo veo que lo que tenemos escrito en la IEP, pues no está ayudando, yo tengo más preguntas o quiero hablar de otros servicios para apoyar a mi hijo, entonces yo puedo decir, quiero otra reunión de la IEP, por favor, para revisar otra vez lo que tenemos escrito. A lo mejor necesita más apoyo mi hijo o mi hija. Así que lo podemos hacer cada mes, cada 2 meses, cada año, por la ley es cada año, cada 12 meses. Pero si yo quiero una IEP si lo hacemos en el mes de octubre, pero yo quiero otra reunión de IEP para revisar el documento otra vez en enero, pues tenemos que tener otra reunión. Así que, o si las maestras dicen, queremos revisar el IEP porque se me hace que le queremos aumentar algo, le queremos quitar algo, entonces tenemos que tener una reunión. El IEP no se debe de cambiar sin una reunión. No debemos de aumentar, de quitar, de hacer cambios en el IEP sin una reunión y sin firmar otra vez este documento. Así que si quieren hacer algo con el IEP, en la escuela puede anunciar, te puede invitar, o ustedes como padres, los parientes de tus hijos, también pueden solicitar una invitación para reunir otra vez. Permíteme. Ok. El IEP debe de incluir, cuando menos, estas 3 cosas. Hay mucho que incluir en la IEP, pero estas 3 cosas son muy importantes. Los niveles actuales de logros académicos, de dónde está su hijo en sus académicos, qué es lo que está cumpliendo, qué es lo que necesita. Y luego metas anuales, pero las metas no solamente son metas académicos, pueden ser metas vocacionales, metas para los académicos, metas para el recess, metas funcionales, sociales, para apoyar si el niño o niña necesita ayuda con las emociones, son metas de todo. Así que yo puedo pedir que vamos a poner 2 metas por cada clase académico. Si yo estoy viendo que mi hija necesita apoyo en sus académicos, en el inglés, en las clases de inglés, de matemáticas, de historia, de las ciencias, del recess, entonces esas ya son 5 clases, son cuando menos 5 metas. Si yo quiero 2 metas para cada clase, ahora son 10 metas. ¿Okay? Así que las metas anuales son no es que lo vamos a cumplir en un año, porque las metas también pueden ser escritas queremos cumplir esto en 6 meses o 4 meses.
pero las metas se deben de revisar cuando menos al año, porque el documento de la IEP, el IEP, debe de ser revisado cada año. Pero las metas pueden ser escritas por un mes, 6 semanas, dos meses, 6 meses, un año. Y luego debemos de apuntar también cómo vamos a medir el progreso de su hija, de su hija. ¿Cómo vamos a medir ese progreso? ¿Cómo lo vamos a averiguar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Así que solamente apuntando, vamos a medir el progreso déjame pensar, por ejemplo, por el report card, por sus calificaciones, pues eso no es medir progreso. Eso es muy fácil de apuntar, pero esto no es medir progreso. Medir progreso es decir, por ejemplo, si mi hijo necesita apoyo en las matemáticas, entonces, si solamente mi hijo, mi hija puede trabajar con adición, ¿okay? En las matemáticas, pero no entiende cómo multiplicar. Entonces, mi meta puede medir que mi hijo puede hacer con satisfactoriamente 10 problemas de matemáticas que son de multiplicación, pero de esas 10 va a ser como un examen, pero así rápido con la maestra. Esos 10 problemas va a cumplir que van a salir bien cuando menos 7 de los 10. Eso es medir progreso. Pero con eso, entonces yo tengo que estar ahí con su hijo, con tu hija, y luego darle las 10 problemas de multiplicación para averiguar si puede ser los 7 o 8 o a lo mejor solamente puede ser 4. ¿Okay? Eso es medir el progreso. Si yo tengo una meta en el recess, que mi hijo o mi hija va a participar en el recess y que va a jugar cuando menos con un compañero en el recess, entonces yo debo de enfocarme, de ver si está solo o si está jugando con otros. Eso es medir el progreso. Es pensar si mi hijo, si el estudiante va a estar solamente ahí sentado o está jugando, está participando en los juegos, en los deportes. Medir el progreso con una meta social, eso, si quiero medir el progreso, entonces eso quiere decir, déjame pensar. Ok, si la meta es que mi hijo va a pedir ayuda, va a levantar la mano y decir, por favor, necesito ayuda, no entiendo, cuando menos una vez cada clase, entonces yo tengo que apuntar, hoy no me pidió nada de ayuda, no me pidió, mi ayuda. O si social que va a entrar a la clase y va a decir, buenos días, o va a pedir, o va a voltearse a ver un compañero y va a empezar a platicar, pero que él empiece esa conversación. Si yo veo que siempre entra y está sentado y no habla con nadie, pues entonces no hay progreso. No hay progreso con su meta social, porque a lo mejor yo quiero que aprende cómo hablar con otros, cómo participar con sus amigos o amigas. Los niveles actuales dirigen las metas. Así que si yo veo que los niveles actuales no están donde deben de estar para uno de esta edad, en este grado, entonces ahí necesito una meta. Ahí veo que, ok, mi hijo o mi hija va un poco atrasado que los otros, así que ahí voy a poner una meta. Las metas pueden ser necesarios por el apoyo de destrezas académicas, de la vida, de hacer amigos, de oír, de ver, de hablar, de trabajar. Hay muchas cosas. Hasta vestirse, comer, usar el baño. Todas esas son metas de la vida y podemos apoyar y enseñar a los estudiantes cómo hacer eso. Así que
Por ejemplo, había una mamá que me pidió, por favor, ¿puede enseñar a mi hija cómo ponerse las mallas? Porque aquí en Oklahoma hace mucho frío y yo he tratado, pero no está aprendiendo, no sabe cómo hacer eso. Bueno, lo metimos en el IEP como una meta porque lo pidió la mamá y ahí en el equipo del IEP todos nosotros dijimos, pues sí, claro que sí. En Oklahoma hace bastante frío en el invierno y hay que ayudar porque eso le va a ayudar a su hija de adulta vivir independientemente. Así que, pues, fuimos a una clase y yo me compré unos, ¿cómo se dice? Unos yoga pants, unos pantalones así de ejercicio. Y yo le enseñé cómo ponerse mallas y eso lo hicimos como, era una clasecita, por 10 minutos, 10, 15 minutos cada día y eso le ayudó a ella y aprendió. Otra mamá me dijo, por favor, quiero que mi hijo con autismo aprende cómo darme un abrazo. Eso fue muy importante para la mamá y yo entiendo eso. Entendemos eso como padres, así que pues empezamos a enseñarle, primeramente le enseñamos a darle el abrazo así por un ladito y luego nos fuimos metiendo y luego vino la mamá, invitamos a la mamá para que ella también aprendiera cómo dar el abrazo a uno que tiene autismo, que es más sensitivo con dar abrazos o con el touch. Así que esos fueron metas de la vida para ayudar al niño, a la niña, al estudiante, participar en la comunidad como nosotros. Así que si yo veo una amiga que no la he visto en meses y es una amiga muy buena mía, pues yo le quiero dar un abrazo o damos abrazos en la Navidad, en el día de Pascua, cuando nos queremos reunir con familia. Así que es algo muy natural de hacer en la vida independientemente, pues son metas. No solamente las metas deben de ser con los académicos, porque los académicos sí son muy importantes, pero la IEP es para beneficiar al estudiante para que cuando está creciendo de niño a adulto, todo lo que ponemos en el IEP es para ayudar cuando ya sea adulto, finalmente de adulto participar en la comunidad, vivir independientemente, encontrar trabajo, encontrar amor, encontrar amistades para salir y ser más social. Así que es más que solamente las metas de académicos. Una meta bien escrita debe de ser positiva, no negativa. Hay muchos que dicen, bueno, pues mi hijo, mi hija no puede hacer esto o no puede hacer eso, lo que sea. Entonces la meta lo debemos de escribir muy positivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para apoyar? Porque va a ser académico, algo social. Debemos de responder a las preguntas. Las metas deben de responder a las preguntas ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Así que, ¿cuál es la fecha límite? ¿Para cuándo debe de cumplir esta meta? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué caso? ¿Bajo cuáles condiciones vamos a apoyar debe de cumplir esta meta? ¿En qué manera o a qué nivel? Así que uno debe de pensar cuando estamos hablando en el IEP, todos del equipo del IEP, debemos de pensar, esta meta va a responder a solamente quién, entonces no es una meta bien escrita. O si la meta solamente dice dónde o cuándo, no es una meta bien escrita. Debe de incluir quién, qué, cómo, dónde y cuándo.
Así que hay también más metas, las metas postsecundarias, las metas para que cuando ya se gradúan del high school, cuando ya van a salir del high school, estas metas son muy importantes y no son solamente para ser escritas en el high school, son para empezar a pensar y escribir unas cosas para apoyar durante la primaria, el middle school y el high school. ¿Okay? Deben de ser actualizados anualmente estas metas, porque no hay bastante tiempo en el high school para ayudar y con la enseñanza, con servicios, con apoyos, para enseñar al estudiante cómo participar o cómo encontrar trabajo. 4 años en el high school no es bastante tiempo, no es mucho tiempo, realmente no es mucho tiempo. Así que esto debe de uno de empezar a pensar desde chiquito. Cuando empieza la IP, empieza a pensar en las metas postsecundarias, porque podemos hacer cosas en las clases en el grado 5, en el quinto grado, y si su hijo cambia su idea y si quiere trabajar con animales en el quinto grado, pero después dice, no, quiero en vez trabajar en Walmart y eso cuando ya tiene 16 años, pues se pueden cambiar, pero cuando menos le estamos enseñando, le estamos apoyando. Así que deben de incluir metas en estas áreas y son necesarias. En educación, formación, el empleo, la vida independiente y participación comunitaria. Esas son 4 cosas que son muy importantes, así que estas metas postsecundarias deben de incluir esa información. Debemos de pensar en el empleo. ¿Qué hay para mi hijo en el futuro? ¿Cómo va a vivir independientemente mi hijo, mi hija? ¿Qué le vamos a enseñar para apoyar que pueda vivir independientemente? Así que hay muchas cosas de enseñar. Cosas como cómo hacemos las compras. Así que si vamos al mandado, si yo voy al mandado y no tengo mi lista con todo apuntado, voy a llegar a la casa con mandado que no necesito. Voy a poner las cosas en la cocina y voy a ver, caray, compré mayonesa, pero aquí ya tengo 2 jarritas de mayonesa, no lo necesito. Así que yo necesito mi lista cuando voy de compras y nunca voy de compras cuando tengo hambre porque ya ahí compro de todo. Pero esas cosas son muy importantes para nuestros hijos. Esas son cosas de enseñanza que necesitamos pensar en postsecundaria, en la vida de nuestros hijos después del high school. Las metas postsecundarias deben de ser medibles como todas las metas. Todas las metas deben de ser medibles. Así que, ¿dónde aprenderé después de la escuela secundaria? Estas son las preguntas que uno debe de pensar como su hijo, ¿ok? Así que si mi hija tiene una discapacidad, entonces yo le voy a ayudar a pensar dónde aprenderé, dónde trabajaré, dónde viviré, cómo participaré en la comunidad después de la escuela secundaria. Así que estas metas deben de ser escritas, pero no por la maestra de educación especial o el distrito, la escuela. Deben de ser escritas por lo que nuestro hijo o hija quiere. Así que hay que invitarlos, tienen que participar, hay que preguntarles, hay que enseñarles cómo pensar así en el futuro. Así que los servicios de transición secundaria deben de estar en vigor al comienzo del 9º grado. Eso es la ley. Pero eso no quiere decir que nos vamos a esperar hasta los 16 años. Eso quiere decir que vamos a empezar antes de los 16 años de edad para ya estar listos, para ya tener información. Y no importa si la información va cambiando, porque cuando uno crece va cambiando, así que las metas también pueden cambiar, pero cuando menos ya estamos aprendiendo, ya vamos con la información, ya su hijo y su hija está participando y también a veces
si uno quiere trabajar con animales y lo llevamos si están en el high school o en el middle school, por ejemplo, y hay muchas escuelas que tienen las clases que se llaman los ag classes, que trabajan con los animales. Entonces, si yo sé una meta postsecundaria es que este estudiante quiere trabajar con animales en su futuro, pues lo voy a poner en esa clase de ag class para que puede trabajar, puede aprender de los animales. Y luego si está en esa clase y dice, no, mejor no me gustó, entonces ya sé, ya vamos quitando metas y poniendo otras metas para probar algo más. Así que estos servicios de transición son muy importantes, pero por la ley deben de empezar cuando menos a los 16 años al 9º grado. Las necesidades de transición deben de estar incluidas en el IEP. No importa si su hijo o su hija está en la escuela primaria o la secundaria, en el middle school, si el IEP es nuevo para ustedes, el IEP debe de incluir metas postsecundarias relacionadas con la transición. La transición es muy importante para nuestros hijos con discapacidades. Las actividades de la escuela, las actividades postescolares, en el empleo, en la educación y formación postsecundaria, las habilidades de vida independiente. Así que cuando sea apropiado, entonces hay que apoyar. Por ejemplo, ese ejemplo que les dije antes, que la mamá me pidió por favor de ayudar a su hija a aprender cómo ponerse las mallas, pues esa es una habilidad para la vida independiente para su hija, para que su hija se puede vestir sola. Pues yo no quiero que alguien me viste cada mañana, yo quiero escoger mi ropa y poner lo que me da la gana. Pues eso es vida independiente. Eso nos da, nos anima a empezar nuestro día. Así que todas estas son necesidades de transición para participar en la comunidad, para vivir independientemente, para más educación si lo queremos. Así que estas necesidades de transición hay que incluirlas. Ahora, los objetivos postsecundarios o los objetivos anuales de transición son dos cosas. No es una cosa, hay diferencias. Perdón, son basados los postsecundarios, los objetivos ayudan a llegar a la meta y son basados en las fortalezas, los intereses, las preferencias del estudiante, de tu hijo y de tu hija. Son identificados a través de evaluaciones de transición. Así que no solamente hay evaluaciones para la discapacidad, hay evaluaciones de transición y esos son importantes para ayudar a enfocar en lo que usted quiere para su hijo y su hija y lo que su hijo y su hija quiere para ellos mismos. Así que ocurren después de la escuela secundaria, pero vamos a apoyar cuando están en la escuela para que cuando lleguen después de las escuelas secundarias están más preparados. Así que los objetivos anuales de transición son basados en las necesidades identificadas a través de evaluaciones de transición. Sin estas evaluaciones no podemos escribir estos objetivos. Así que estas evaluaciones de transición son muy importantes. Deben de abordar qué habilidades, no discapacidad, pero son qué habilidades el estudiante aprenderá este año escolar académico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que va a demostrar? Movimiento, para lograr sus metas, para lograr lo que él o ella quiere hacer en el futuro.
no son declaraciones de aprobar una clase con un cierto grado o para completar los requisitos para la graduación de la escuela secundaria. No son estas declaraciones. Estos objetivos son individualizadas al niño, son para llegar al futuro del sueño, debemos de ayudar a nuestros hijos a soñar grande, pensar qué es lo que quiero hacer, porque la vida es grande y pensar, no quiero que mi hijo o mi hija se quede en el sofá todos los días después de la escuela. Queremos saber que van a hacer algo, que van a participar. Así que cuando uno tiene la IEP, no son declaraciones de una clase, de un grado, son objetivos de los sueños de nuestros hijos. Así que la educación vocacional, esto es donde entra la educación vocacional. Es muy importante utilizar las metas postsecundarias del estudiante. Ok, déjame. Algo pasó por mi computadora. Están utilizadas las metas postsecundarias del estudiante. El equipo de la IEP debe de considerar y proporcionar información sobre la educación vocacional. ¿Okay? Esto es algo también muy importante. Es otra sección de la IEP. Por eso la IEP son 10, 13, 21 páginas, porque vamos a apuntar todo pensando en nuestro hijo e hija por todas visiones, los académicos, los servicios, vocacional, metas. Así que estas metas, estos programas por ejemplo, vocacional deben de incluir programas del Centro de Carrera Tecnológica. Así que, por ejemplo, Career Tech, se dice en inglés. Hay muchos Career Techs, hay muchos de estos centros en Oklahoma. Hay 29 distritos de estos centros de carrera tecnológica, pero hay 59 centros individuales, pero en esos 59 centros pertenecen a 29 distritos. Así que un centro, por ejemplo, en Tulsa hay 5 centros de carrera tecnológica, pero Tulsa tiene un distrito, pero en ese distrito hay 5 centros. Un centro puede ofrecer unas clases, pero el otro centro, por ejemplo, el centro de Tulsa puede ofrecer estas 5 clases, pero el centro de Owasso, que también pertenece a ese distrito, puede ofrecer 5 de esas clases, pero una es un poco distinto. Así que cuando uno está pensando en las carreras, en los centros de carrera tecnológica, hay que investigar no solamente en el distrito, pero en los centros separados, porque un centro es un centro. Y si ellos tienen 10 clases y tiene 10 clases, esos 10 clases a lo mejor no son iguales. Así que si su hijo, no encuentra lo que está buscando en este centro, a lo mejor lo encuentra en este otro centro. ¿Okay? Así que hay que empezar en eso. Y luego programas de estudio de trabajo. Hay muchos programas de estudio de trabajo, pero uno tiene que investigar, uno tiene que empezar a hacer preguntas trabajar con DRS, con el Departamento de Rehabilitación. Hay que hacer preguntas en estos centros de carrera tecnológica. Hay que empezar a hablar con las consejeras, los consejeros de la escuela de nuestros hijos. Formación escolar, experiencia laboral basada en la comunidad. Todo esto pertenece a la educación vocacional. Cursos de educación profesional en la escuela secundaria. Hay mucho que pensar y no tenemos mucho tiempo. Así que por eso yo les estoy compartiendo que hay que empezar. Cuando empieza la IEP, hay que empezar a hacer preguntas, empezar a meter estas metas, empezar de hablar de cosas del futuro, de
de la escuela secundaria. No importa que su hijo o su hija está en la primera, en la escuela, en el nivel, en first grade, en el kindergarten. Hay que empezar ahí a hablar con la enseñanza, a preparar actividades. Las actividades coordinadas pueden ocurrir en la escuela, en la casa o en la comunidad. Así que si tenemos algo anotado en el IEP, entonces yo quiero anotar algo en el IEP que lo van a hacer en la escuela y que yo también puedo apoyar a mi hijo en la casa o en la comunidad. Así que las personas responsables pueden incluir cualquiera de los siguientes: estudiante, padres, maestros, personal externo. Usted como pariente puede invitar a quien quiera, a quien quiera. Así que el IEP debe de incluir la educación especial, los servicios relacionados, las ayudas, los servicios suplementarios, todo, una explicación del alcance. Si hay algún pregunta hasta cómo va a participar mi hijo con los otros niños, con los otros estudiantes sin discapacidades. Esa pregunta es muy importante. ¿Cómo va a participar? ¿Cuál clase va a participar? Porque no solamente su hijo con discapacidades pertenece a las clases de educación especial, pertenecen a todas las clases, a todo el día de la escuela, deben de ser incluidos. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar. Hay muchos servicios de apoyo, educación especial, servicios relacionados, ayudas, servicios, acomodaciones, modificaciones al programa o apoyos para el personal escolar. Hay tantos, y estos solamente son unas cosas que yo menciono aquí, que puse aquí, pero si usted lo piensa, pregúntalo. Si usted cree que va a ayudar, pues agrégalo a la IEP. La educación especial para el estudiante puede consistir con un currículo individualizado, ¿okay? que viene siendo un diferente currículo. Puede ser el currículo general o una combinación de esos dos elementos. Así que, ¿se acuerdan que yo les dije que si su hijo o su hija necesita más apoyo en las clases de historia porque no puede leer muy bien, bueno, pues puede tomar las clases de historia en inglés, en las clases de educación especial, pero puede participar en las clases generales en las matemáticas. Puede ser una combinación. Y a veces se me hace que se nos olvida porque estamos viendo al estudiante con discapacidad. En vez de ver las habilidades, estamos viendo lo que no puede ser y debemos de enfocarnos en las habilidades. Así que hay que poner de acuerdo en el equipo. Mi hijo, mi hija necesita apoyo en las matemáticas, pero va bien en su escritura, va bien en su clase de historia de las ciencias. Así que no debo de asumir, no debo de decir, va a tomar todas sus clases en la clase de educación especial. No es porque las clases de educación especial no son buenas, porque sí son muy buenas. Pero yo quiero que mi hijo, mi hija participa con los que no tienen discapacidades, porque hay que aprender, hay mucho que aprender. Los niños aprenden entre ellos. Así que aquí les apunté muchos ejemplos de servicios relacionados para empezar a pensar qué es lo que necesito pedir, qué puedo pedir, dónde empezaré. Así que servicios de recreo, servicios de consejería, de interpretación, de transporte, hay muchas, terapia física. Así que aquí les apunté, empiezan aquí. Los ayudas y servicios suplementarios. Aquí también les apunté ejemplos para empezar a pensar y saber qué puedo pedir. Pero fíjense, aquí no apunté todo. Aquí solamente di unos ejemplos.
lo que usted puede pensar y pídelo a ver qué podemos hacer juntos el equipo, la escuela, la comunidad, los servicios y los parientes y más importante el estudiante, porque todo debe ser individualizado. Así que aquí, por ejemplo, si yo como maestra de educación especial, si yo tengo un estudiante que no puede pintar con los colores, con los crayons, si su manita no puede cerrar. Entonces yo sé como maestra, si la mamá me dice, yo quiero que aprenda a pintar solo con los crayons, pero no puede cerrar la manita, entonces yo voy a ir a la tienda y cuando compro mi galón, esa botella grande, de Tide para lavar mi ropa, cuando ya termino con ese galón, lo voy a llevar con mi esposo, en la escuela, y le voy a cortar el handle donde se agarra la botella. Y cuando le quito eso, entonces le voy a ¿cómo se dice? El Dremel, le voy a quitar lo duro o lo voy a suavizar un poco y le voy a poner aquí goma, ¿ok? En el handle y poner las pinturas, los crayons aquí para que la manita se mete y puede hacer así y puede pintar. Y ahora está pintando solo con sus crayons. Puedo poner la goma aquí para que él pueda hacer sus crafts en la escuela. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Si la manita no puede agarrar el lápiz, bueno, pues le voy a poner, tela o algo para hacerlo más gordito para que su manita pueda agarrar el lápiz. Yo le voy a asistir con algo especial. Yo le puedo ayudar con cosas en la escuela, pero si uno como pariente no sabe qué pedir o qué es lo que necesita su hijo. Yo por eso digo, si lo piensa, pídelo. Habla con la maestra y dile, por ejemplo, yo quiero que mi hijo haga esto, yo quiero que mi hija que pueda participar con esto. Así que si lo piensa, pregunta, siempre pregunta. Las acomodaciones y modificaciones, aquí son unos ejemplos de cosas que podemos hacer, pero hay muchas cosas que podemos hacer, pero como son individualizados, no los puedo apuntar todos. Pero cosas con los materiales, con la instrucción, colocación, organización, respuestas del estudiante. Si yo tengo un estudiante que no puede hablar o no le gusta hablar mucho o tiene la vocecita muy quietecita. Yo no tengo ese problema, pero si tiene la vocecita muy, muy quietecita y está hablando así, pues yo no la voy a ir si está en una clase con 30 estudiantes, 25, lo que sea. Así que yo voy a ir a Lowe's y tengo un cuadrito son la pared de la ducha, del baño. Y en ese cuadrito le puedo dar un marker, ¿ok? Para que escriba su respuesta y lo levante así. Así que si yo estoy preguntando, él o ella puede responder. También puedo comprar los ping pong, los ping pong, ¿cómo se dicen los? No, los ping pong paddles. Sí, así que de un lado puedo pintar rojo, de otro lado lo puedo pintar verde y mi estudiante lo puede levantar, si quiere decir sí, pues el color verde, o lo puedo escribir sí, o lo puede voltear no, así está respondiendo. Si mi estudiante necesita un tiempo, necesita ayuda, pero no quiere hablar, no puede levantar la mano, entonces yo le voy a comprar un coaster, le voy a hacer algo que, por ejemplo, un papelito que esté verde de este lado, rojo de este lado, y lo va a poner en su escritorio. Si yo lo veo rojo, eso me quiere decir, párate aquí, necesito ayuda. Si lo veo en el lado verde, eso quiere decir, estoy bien, síguele, ¿ok? Hay muchas cosas que podamos hacer por las acomodaciones o modificaciones para apoyar a su hijo, a su hija, pero
hay que pensar en ellos. Y yo no puedo pensar en estas cosas si los parientes no me dicen, no me hacen preguntas, porque así pienso en las cosas de qué puedo hacer para apoyar. El IEP debe de incluir cualquier modificación que su hijo o su hija necesita para tomar exámenes estatales o del distrito. Así que eso hay que apuntar en el IEP antes, mucho antes de los exámenes, porque después el distrito dicen, pues no, tú le aumentaste el IEP porque quieres eso para tu hijo, para que salga bien, no es que lo necesita. Por eso yo digo que hay que ponerlos antes de tiempo, porque también hay que probar si eso trabaja, si eso es la acomodación que necesitan. Así que es como en inglés se dice un test run, ¿ok? Hay que probar que, sí, esto trabaja, o, no, caray, no, este no trabaja, hay que cambiarlo. Y todo eso pasa antes de los exámenes estatales. También debe de incluir comenzando no más tarde de cuando tiene 16 años de determinar apropiado por el equipo del IEP, las metas postsecundarias, los servicios, ¿ok? Eso ya decimos, pero con esas metas también hay que comenzando los menos de un año antes que su hijo o hija alcance la edad de adulta. 18, 21 años, hay que decirles, compartir la información que ya el IEP no, siempre es para el estudiante, pero cuando llegan a los 18 años, usted como pariente ya no tiene el poder del IEP. Cambia a su hijo, a su hija. Así que si las discapacidades son más intensas, más severas, entonces uno de pariente puede incluir en la IEP y que esos derechos no van a cambiar a su hijo a los 18 años, van a quedarse con ustedes, pero eso ya nos estamos metiendo con la tutela y son leyes diferentes. Pero ya a los 18 años, yo como maestra de educación especial, yo como maestra de la IEP, ya no puedo hablar con usted sobre su hijo o su hija con el IEP, sobre las cosas del IEP. Si no veo un documento que me dice, un documento de la ley que me dice que usted es ahora la tutela de su hijo, que los derechos no van a cambiar. No importa de la discapacidad, es la ley. Así que hay que pensar en esas cosas también. Los requisitos de la idea, del IDEA. El IDEA es lo que apoya, es la ley del IEP. Así que los equipos del IEP deben de invitar al estudiante a participar en su propia reunión del IEP. Hay que siempre invitar que estén ahí. Aunque hablen o no hablen, deben de estar ahí. Los equipos del IEP deben de asegurar que tomen en cuenta las preferencias y los intereses del estudiante, de su hijo, de su hija. No solamente de lo que yo pienso como maestra, que esto es lo que debemos de hacer. Tengo que informarme de sus preferencias. Debo de invitar a un representante de cualquier agencia, ¿okay? De cualquier agencia que va a proporcionar los servicios de transición. Así que si debo de invitar a DRS o lo que sea de otras agencias consejeras para ayudar, para proporcionar los servicios de transición. Esto debe de ocurrir con el conocimiento del padre o del estudiante, pero si ya el estudiante, acuérdense, si ya el estudiante llegó a los 18 años, entonces yo no los puedo invitar a la IEP, ya no los puedo invitar. Yo le puedo pedir al niño, ¿quiere que invite a sus papás? Si me dice no, entonces es no. Así que hay que acordarse que tenemos como parientes, tenemos 18 años para apoyar, ¿ok? Solamente porque yo no quiero, yo tenía estudiantes en la secundaria que ya llegando a los 18 me dijeron,
ya no quiero invitar a mis papás. Y yo les iba a dar consejos, ¿estás seguro? Porque tus papás siempre quieren apoyar, siempre han venido, siempre tienen buenas ideas y me han dicho no. Bueno, pues ahí. Y se enojan los papás de vez en cuando, pero yo ¿qué puedo hacer? Yo tengo que seguir la ley. ¿Ok? Sin esos documentos no puedo hacer nada. Y luego, a los 18 años, yo ya no les puedo dar esa información. Yo ya no les puedo decir, necesitan buscar el guardianship, se dice en inglés, o conservatorship. Eso se dice en inglés, conservatorship o guardianship. Tutela. Pero yo no les puedo dar esa información, solamente antes. Y también he tenido estudiantes que cuando llegan a los 18 años me dicen, ya no quiero la IEP. Se termina ahí en ese momento. Y yo de maestra, yo sé que es muy importante la IEP y lo deben de guardar y no deben de parar el IEP porque les puede apoyar en los centros de carrera tecnológica, en la universidad, en más colegio, más educación, en el trabajo, pero si me dicen, ya acabó aquí, ya acabó, ya cierro la IEP. Así que con toda esta información que les estoy dando, que les estoy compartiendo, quiero decir que deben de pensar, cuando van a la IEP de sus hijos, vean quién está hablando más, porque el research dice que 10% en el equipo de la IEP, 10% son los estudiantes que están hablando. Pero fíjense, 50% de quien está hablando más es la maestra de educación especial. Y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. ¿Por qué la familia está hablando solamente 8% del tiempo? No, eso no debe de ser. El estudiante es el que debe de hablar más y la familia y la maestro de educación especial, de educación general, el principal, el administrador de educación del distrito, de la escuela, todo eso debe de ser, igual, very balanced, se dice en inglés, balanced, porque no debe de ser la maestra solamente de educación especial. Yo soy la que estoy escribiendo la IEP, pero el IEP no es para mí. Así que todas mis ideas son eso, ideas. No es la ley hasta que todos nosotros lo firmamos. Así que ustedes tienen derecho de participar, de hablar más. Y yo por eso puse este PowerPoint. Yo por eso digo que esto es muy importante de entender el IEP. Hay mucho más que compartir con ustedes, pero esto nomás fue un sinopsis porque, déjame decir, 1 hora no es bastante tiempo de compartir tanta información sobre la IEP. Así que eso es lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias por su interés. Y ¿alguien tiene una pregunta que les puedo ayudar? Y no sé si había algo en el chat box. Hi. ¡Ay, Tania, hola! Hola, ¿qué tal? Tengo una preguntita acerca de las evaluaciones de transición. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo funcionan? ¿Quién las hace? Pues usted lo puede pedir. Usted cuando se va a la IEP, pídeles, por favor, me pueden enseñar las evaluaciones de transición que han hecho. Si dicen, no hemos hecho nada, bueno, ahí pide, pues por favor, le pueden dar a mi hijo una evaluación de transición porque ya quiero empezar a planear, a crear las metas de transición para que mi hijo empiece desde ahorita, metas de postsecundarias, metas de transición, objetivos, lo que sea. Pero para ¿Y empezar, a qué edad empieza? bueno, por la ley deben de empezar los 14, 16 años, por ahí. Pero uno puede empezar antes, porque realmente no es bastante tiempo. ¿Y quién las hace? ¿Quién hace la evaluación de transición? Empieza por la maestra de la IEP, la maestra que tiene o el maestro que tiene la IEP de su hijo. Ahí empieza.
Y luego, si usted es el pariente de mi estudiante y me pide información de la evaluación de transición, pues yo voy a ir con la consejera y le voy a decir, quiero una evaluación, ¿dónde empezamos? Por ejemplo, en el grado 8 se llama el Explore Test. Ahí eso es una evaluación que se usa por transición, pero hay muchos. En el high school, hay muchos high schools que usan el Casey Life Skills. Ah, sí. Pero yo te estoy diciendo, realmente depende en la discapacidad. A los 16 años o 14 no es bastante tiempo. No es bastante tiempo porque hay mucho que en la escuela, hay muchos académicos, hay muchos requisitos para la graduación, para salir del high school. Así que empieza desde ahorita y pregúntales. Porque si no, y hay sí, muchos sí, sí. Hay Otra, muchos. sorry, No, que le go ahead. interrumpí. Tengo otra duda. Yo, por ejemplo, voy a querer que mi hijito se quede hasta los 21 años en el Sí. colegio. Para que madure un poco, para que, Claro. qué sé yo, ¿no? Entonces, y para que también tenga una carrera corta y otras cosas que, probablemente para que, sus skills, sus habilidades de vida, se desarrollen más, antes de salir de la escuela, ¿verdad? Sí. Y él puede enfrentar un trabajo o la vida, ¿no? Ujú. Entonces, o ir al college, que a mí me encantaría que eso pasara, ¿no? Mi pregunta es, o sea, mi hijito tiene buenas notas en el colegio. O sea, tengo entendido que funciona así más o menos, o sea, que no terminan los cursos y los extienden hasta que él tiene 21 para que se pueda quedar, Ok. ¿no? Sí, Pero ¿y qué pasa si tiene buenas notas? si tiene buenas notas, no importa. Si está en el IEP, entonces lo que yo hice como maestra de educación especial es quitarle una clase de matemáticas o de inglés, ¿ok? Porque deben de tener 2 clases cada semestre de inglés y matemáticas hasta el final del high school, ¿verdad? Yo les detenía una de esas clases, porque si ya han tomado todos los requisitos, todas las clases que son requisitos, entonces ya uno no puede Mantenerlo en el colegio, ¿verdad? declarar que se va a quedar. Es que necesitan cuando menos un requisito, un clase de inglés, de matemáticas, algo, ¿ok? Ah, Y luego ok. pueden aumentar otras clases vocacionales o puede participar mediodía en el high school y luego mediodía en un centro de carrera tecnológica. Así que puede recibir apoyos y servicios cuando está en esos centros de carrera tecnológica. Así que hay que empezar, pero sin tener las evaluaciones de transición es un poco más difícil. Pero si usted quiere que se quede hasta los 21 años, entonces empieza desde ahorita haciendo eso para preparar, ¿ok? Para preparar. Así que cuando los parientes me preguntaban, entonces yo les decía, ok, entonces el Senior English, así se dice en inglés, el Senior English, no les voy a dar el Senior English hasta los 21 años, hasta su último semestre, porque eso es un requisito de la graduación. No puede ser una clase electiva, como por ejemplo de computadora, porque eso no es requisito. Debe de ser una clase que es un requisito de la graduación. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, así que estas evaluaciones, cuando ya estamos pensando en transición, piensa a los 14 años, 16 años. La ley dice 16, pero hay distritos que dicen 14, ¿ves? Porque antes la ley decía 14, así que uno piensa desde 14 años. Deben de ya tener algo, pero su hijo empieza desde hoy. Y hay muchos, si te dice la escuela que las evaluaciones de transición cuestan mucho porque hay programas de computadora, software programs, pero también hay programas que son gratis para la escuela. Solamente los tienen que buscar, pero los centros de carrera tecnológica también los tienen. Tienen muchos de esos evaluaciones de transición en sus softwares, en sus programas.
Si usted les pide y les dice, estoy pensando que quiero mandar a mi hijo por un centro de carrera tecnológica, entonces te van a apoyar más a buscar algo. ¿Okay? Porque eso debe de planear desde temprano, porque es la mitad del día de escolar, de su día de la escuela, es la mitad del día en un centro. Sí, bueno, yo tengo pensado de que de repente mi hijito, como le gusta mucho la computadora y los softwares, él de repente podría ir a una carrera tecnológica para saber más en software, ¿verdad? Sí, O sea, y es algo que solamente le va a dar soporte si él va a la universidad eventualmente. sí. Y fíjate que esos programas en estos centros son de 1 año o de 2. Hay muchos de 2 años, pero si son de 2 años porque uno va la mitad del día, o lo puede ser en 1 año porque va todo el día. Pero si su hijo, perdón, si su hijo empieza en el grado, en el 10º grado, puede asistir 2 programas, porque puede ser uno en 2 años, el 10 y el 11, ¿verdad? Y luego puede empezar otro en el 12, y si se va a quedar hasta los 21 años, puede terminar ese programa. Así que puede salir con su graduación de high school, pero con 2 programas del centro Oh, wow. de carrera de tecnología. Sí, pero uno tiene que empezar a planear eso antes de tiempo, temprano. ¿Y esos dos programas de centro tecnológico son pagados por el colegio? Sí ayudan, sí apoyan. Hay unos clases, pero es distinto por cada centro y por la universidad o el colegio. Pero hay clases que uno toma a veces en estos centros que se pueden usar en la universidad. Que puede uno empezar en el colegio ya con 6 clases. ¿Ves? Oh, wow. Ok. Ya. Así que hay que investigar, pero no te puedo decir cuáles clases porque cambian. Claro, Cambio por claro. el colegio, cambio por el centro, así que, pero investigan eso, porque uno puede empezar ya en el colegio con 6 clases, 4, cuando menos. Si empieza con 2, pues ya eso es algo, ¿verdad? Sí, claro. Les ayuda. Sí, y si tiene la IP y están en un centro de carrera tecnológica y con el IEP, eso ya es gratis si está en el high school. ¿Okay? Uno tiene que pagar el tuition cuando ya sale del high school, pero cuando está uno en el high school, esos programas son gratis, casi todas. Sí, yo creo que voy a tomar ventaja de eso. Sí, sí, Y aparte que lo va a ayudar mucho a mi hijito, ¿no? sí, Para acostumbrarse. porque también puede recibir las acomodaciones, modificaciones, lo que dice su IEP, los puede recibir en ese centro, porque tiene la IEP. Pero ya cuando se termina la IEP, puede uno cambiar de la IEP al 504, eso ya es algo más. Pero si están en un centro, cuando está en el high school, el IEP es mejor. Ok. ¿Ok? Gracias. Sí, sí, si se te ocurre algo más, pues ya sabes mi email, me mandas un correo electrónico. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Cuál dijo que Ah, era la edad? la edad de transición hay que empezar a los 14 años, porque hay distritos que dicen 16, hay distritos que dicen 14, esta ley dice 14, esta ley dice 16, ha cambiado en los años pasados, así que uno piensa en los 14 años hay que ya tener, cuando menos a los 14, tener un plan, tener las metas, pero yo digo hay que empezar desde antes. Si usted ya sabe que si usted ya sabe que su hijo ya está en una IEP, empieza de ese momento en planear, en crear las metas postsecundarias, las metas de transición, no solamente metas de académicos, metas de lo que su hijo o su hija necesita para participar en la comunidad, independientemente. Aquí veo otra pregunta. ¿Cuándo un niño cambiará de escuela, por ejemplo? Mi hijo cambiará de 4 grado a otra escuela a cursar su 5 grado. ¿Puede uno como padre pediatrics pedir ayuda en ese cambio? Sí, sí puede. Y
sí puede pedir ayuda en ese cambio y también deben de apuntar eso en el IEP y debe uno de empezar con un nuevo IEP en su locación, en su nuevo grado, en su nueva escuela. Si cambian de escuela, por ejemplo, en inglés se dice un change of placement, ¿ok? Porque los servicios van a ser un poco distintos. Si la escuela te dice, no es un change of placement, porque va a seguir con el IEP, entonces usted como padre puede pedir de todos modos, it's a change of location, así se dice en inglés, change of location, y quiero pedir ayuda en este cambio. So, por ejemplo, los niños que tienen autismo, si van a cambiar del middle school al high school, lo que yo hacía es que yo les dije a los padres que vienen, por favor, que traigan esos últimos días, los 14 últimos días, las 2 semanas antes de terminar el año escolar, ¿ok? Así que vienen en mayo, los principios de mayo, y yo tenía un asistente que iba a estar ahí en mis clases, yo para caminar con el pariente, con la mamá, con su papá, con el hijo, hija, en la escuela, para enseñarles, aquí está el baño, así es como se ve la escuela, aquí están las clases, aquí está la cafetería, para que vean la escuela con niños, para ayudar en ese cambio. Y luego yo les invitaba que venían en el verano, cuando ya no había nadie y ya tenían su schedule, ya sabían cuáles clases y dónde, para caminar en el campus y enseñar, aquí está su clase de inglés, aquí está su clase de matemáticas, aquí es donde va a comer, aquí está un baño bien cerca a su clase para no tener que buscarlo. Todo eso uno lo puede pedir como acomodación en el IEP. Si lo anota en el IEP, entonces, si él sale de la escuela un día para ir a la otra escuela, para ver, para aprender dónde está todo, esa ausencia, that absence ya no cuenta porque está en el IEP. ¿Ok? ¿Eso te ayudó, Ivonne? Sí, doctora Claudia, muchas gracias. Ok. Perdón que se me fue la palabra pediatric. No te preocupes. Así que hay que pedir. Si usted lo piensa, pídelo. Pídelo y pídelo como acomodación. Muchas gracias. Bueno, ya nomás tienes preguntas porque ya menos las 10 y la lectora Osmani va a necesitar El Zoom link. el Zoom link. Entonces, gracias por venir y nos vemos Sí. a las 3:30. Muy Gracias. bien. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por asistir. Nos vemos. Chao. Cada vez aprendo algo más. Gracias.